decirles que seguimos acá con dos eventos los domingos, uno a las 9 de la mañana y el otro a las 11. Y los miércoles, por supuesto, nuestro tiempo de oración. Si usted trajo su Biblia, quiero invitarle para que la abramos y leamos algunos versículos en uno de los profetas que quizás es bastante controversial. Porque a veces uno diría, cuando Dios habla a los grandes hombres de la Biblia, uno quizás pensaría que ellos no se equivocan, pero no. Quiero comentarle de que todos, aunque seamos muy usados por el Señor, quizás en algún momento nos equivocamos. Nosotros seguimos siendo seres humanos. Usted ahí en su casa, los que estamos aquí presentes, tenemos que saber de que por la misericordia de Dios es que el Señor nos permite ser esos emisarios de su palabra. Pero con este tiempo que tenemos, vamos a hablar un poquito acerca de un profeta que yo sé que le va a bendecir mucho a su vida, porque la intención de este tiempo es poder encontrar en la palabra ese oportuno socorro, ese consejo que viene de parte de Dios, que nos bendice y que también nos exhorta. Acompáñame al profeta Jonás, por favor. El profeta Jonás, quizás usted lo ha leído en algún momento, o lo recuerda, o se lo ha enseñado a sus hijos. El profeta Jonás, algunos que hemos crecido en la iglesia lo hemos cantado, ¿verdad? A ver, a la gente que es de iglesia ya de unos cuantos años, que estuvimos en la escuelita dominical para niños y cantamos aquel corito que decía: Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Yo creo que algunos se lo saben, y si no se lo sabe, hoy se lo puede aprender. Es muy fácil. Decía: Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, y por eso al mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y ¡pum!, se lo comió. Porque Jonás no se le hizo caso a la palabra de Dios. A ver, los niños más pequeñitos se lo saben, yo sé que sí. Y lo tarareábamos, o lo hemos tarareado. Pero quizás muchas veces hemos tenido, no sé si a usted le ha pasado, el decir: ¿y por qué Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios? ¿Por qué Jonás se comportó de esa manera? Vamos a ver algunos versículos que nos van a ayudar. Y quiero que por favor lea conmigo el libro de Jonás, capítulo 1, versículos 1 y 2, para poder entrar un poquito en este tiempo, para conocer un poquito a esto que hemos llamado grito de libertad, a este mensaje que le hemos puesto así en esta mañana tan especial de domingo. Damos gracias al Señor. Recuerde que el tiempo es más corto en las celebraciones ahora, porque es bastante acongojante, complejo, si cabe el término, de estar con ese tapabocas todo ese rato. Entonces por esa razón es que es más cortito, para cuando ya usted salga, usted se pueda pues respirar aire más fresco. Dice la Biblia así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse lejos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Aquí estamos, Señor. Hemos venido, Dios, de nuestra casa, hemos desplazado, Señor Jesús, hasta este lugar, confiados, Señor, de que el venir acá es para adorarte, para bendecirte, pero también, Señor Jesús, para escuchar una palabra que nos confronte en nuestra vida espiritual. Señor, habla, que aquí estoy yo dispuesto a escucharte, en el nombre de Jesús. Amén. Mira qué interesante lo que dice la palabra del Señor, porque dice que Jonás pagó su pasaje y entró a la nave para irse lejos, lejos de la presencia de Jehová. ¿No le parece esto como contradictorio? ¿No?
Siempre los que somos portadores de la palabra de Dios, los que somos emisarios del consejo de Dios, siempre estamos instando a las personas para que nos acerquemos a Dios. En su gran mayoría usted recibió un mensaje de este servidor que le decía: hay un espacio para usted a tal hora para que vengamos y que nos congreguemos. Pero Jonás, lejos de acercarse a Dios, decidió en su corazón alejarse. Y él, en su manera de pensar, dijo: si yo me voy a otro lugar, quizás ahí no esté Dios. Quiero decirle, mi amado, mi amada, que Dios está en todo lugar. Dios nos conoce con nombre y apellido. Él sabe sus debilidades, Él sabe sus necesidades, Él sabe sus pensamientos, Él nos conoce a todos nosotros. Pero muchas veces nosotros decimos: quizás Dios no esté en este lugar, quizás Dios no se meta en esto, quizás Dios ni cuenta se dé. Como circulaba un video de esto, hermano Marvin, usted que me lo mostró, de un hombre hablando acerca de una situación ahí que decía: Dios más bien encuentra placer en eso. No nos equivoquemos. Dios es Dios. Un video que el hermano Marvin me estaba enseñando sobre una controversia que hay con esta situación de la ideología de género. El profeta Jonás, permítame le hago un comentario. El profeta Jonás es contemporáneo con el profeta Eliseo y con el profeta Elías. Y usted sabe que el profeta Eliseo o el profeta Elías eran hombres que cuando daban una palabra, la palabra se cumplía. Cuando Elías dijo: por mi boca lo dijo el libro de Reyes, por mi boca dice Jehová que no va a llover. Y no llovió por 3 años y medio. Cuando el profeta le dijo a Naamán: ve y lávate 7 veces en el Jordán y quedarás sano de tu lepra, el hombre, después de todo lo que hizo, fue y se metió 7 veces al Jordán, y cuando salió, la lepra ya no existía en él. Este profeta Jonás, según se dice, es contemporáneo en el tiempo en que coexistió Elías y Eliseo. Venía de un linaje, si cabe el término, de hombres de Dios que cuando decían una palabra, la palabra se cumplía. Y Jonás conoce quién es Dios. Aunque aquí usted lo ve aquí diciendo: me voy a apartar y me voy a alejar de Dios, Jonás conoce quién es Dios. Y Jonás conoce que Dios es un Dios de misericordia y es un Dios de amor. Jonás conoce que el Dios al que él le sirve es un Dios que cuando el pecador se aparta del pecado y viene a los brazos de Dios y pide perdón, Dios lo perdona. Jonás conoce eso. Sabe que el Dios al que él sirve es un Dios lleno de misericordia, que se goza cuando la persona se aparta del mal camino y se acerca a él. Y él dice, esta parte lo estoy sacando yo, la Biblia no lo dice, pero él dice en su adentro: yo sé que si voy a Nínive y hablo, después Dios lo va a perdonar, y mi palabra no va a quedar como la de un profeta. El problema era este: cuando el profeta hablaba de parte de Dios y daba una palabra y esa palabra se cumplía, entonces la gente decía: ese es un hombre de Dios, es un profeta de Dios, es realmente Dios quien está hablando. Pero cuando ese hombre hablaba y no sucedía nada, entonces el profeta podía ser perfectamente apedreado, porque no estaba hablando conforme a lo que Dios decía, sino que estaba hablando conforme a lo que decía su corazón. Y la manera como probaban a los profetas era viendo a ver si se cumplía lo que ellos estaban pregonando. Y Jonás conoce el corazón de Dios y sabe que Dios no va a destruir a toda esa gente. Son 120,000 personas que viven en Nínive. Capítulo 4 de Jonás, versículo 11. 120,000 personas que viven en Nínive y que hay una sentencia para ellos. La sentencia es: pregona contra ellos porque ha subido la maldad. La declaratoria o el juicio que venía para con ellos, usted lo puede encontrar acá en el capítulo 3, en el versículo 4. De aquí a 40 días será destruida.
Ahora resulta ser, mi amado, de que el problema se complica un poco porque Jonás dice: yo no voy a aceptar tremenda responsabilidad y yo me voy a ir. Usted conoce la historia, la hemos cantado, la hemos hablado, la hemos tarareado. Llegó un momento donde el mar se puso tan violento que la gente decide tirar a Jonás al agua. La Biblia dice que Dios ya tenía preparado un pez que tragase a Jonás. Aquí hay algo interesante que yo quiero ponerlo para que usted lo analice, el por qué pasan estas cosas en nuestra vida, o el por qué suceden estas situaciones. El libro de Eclesiastés, vamos a ir por parte, aunque tenemos poquito tiempo, creo que es bueno poner bien en orden las prioridades. El libro de Eclesiastés, el capítulo 5, y sé que esto a muchos les va a confrontar fuertemente. El libro de Eclesiastés, el capítulo 5, el versículo 4 dice así: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se compadece en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue por ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos. En otras palabras, o se lo resumo, cuando nosotros le decimos a Dios: Dios, aquí estoy para servirte. Señor, aquí están mis manos. Señor, aquí está mi vida. Señor, todo lo que tengo te pertenece. Cuando usted voluntariamente le dice eso a Dios, Dios toma muy en cuenta esas palabras. Dice la Biblia: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Lo que nos pasa a nosotros, o que lo que le pasa a usted, lo que me pasa a mí, es lo que le ha pasado a muchas personas, que en momentos de debilidad, o momentos de dificultad, o momentos de emociones, venimos a la presencia de Dios y levantamos nuestras manos y le decimos: Señor, aquí estoy para servirte. ¿Le ha pasado a usted? Me imagino que sí. Señor, aquí estoy para servirte. Todo lo que soy te pertenece a ti. Y cuando jugamos más de espirituales, nos ponemos de rodillas. Y está bien ponerse de rodillas y orar al Señor. Nos ponemos de rodillas y le decimos: Señor, aquí estoy. Mis talentos, mis dones, mis habilidades, mis finanzas, mi vida entera está al servicio tuyo. Y cuando tú haces esa oración, en el cielo la están escuchando. ¿Alguien me dice amén? En el cielo la están escuchando. Y Dios está diciendo: ahí hay un hombre en Río Frío que está dispuesto a hacer mi voluntad. Ahí hay un hombre en La Victoria que está dispuesto a hacer mi voluntad. Dios pone mucho cuidado cuando aquí en la tierra alguien le dice: Señor, aquí estoy. ¿Sabe por qué? Porque Él dijo: la mies es mucha y hay muy pocos obreros. Y cuando un hombre de Dios o una mujer de Dios en un momento levanta sus manos y dice: Señor, heme aquí, envíame a mí, el Señor pone su oído y lo marca y dice: ese es propiedad mía. Ese es propiedad mía. Y cuando Jonás hizo el pacto de servirle a Dios, dijo: aquí estoy para servirte, Señor. A lo que tú me mandes, a lo que tú me digas, la palabra que tú pongas en mi boca, yo la voy a decir. Porque ese era el pacto que hacían los profetas: hablar lo que Dios decía que tenían que hablar. Pero Jonás no cumple, se aparta. Hay una evidencia bíblica acá que es importante que la analicemos en el libro de Jonás. Jonás está en el vientre del pez. Porque cuando hay un hombre de Dios que tiene un propósito, el propósito se va a cumplir. Cuando hay una mujer de Dios que tiene un propósito, el propósito se va a cumplir. Cuando hay una familia que tiene un propósito, el propósito se va a cumplir. Cuando hay un ministerio que tiene un propósito, el propósito se va a cumplir.
Y aunque tú te hagas para aquel lado o te vayas para aquel lado, camines en la dirección equivocada, Dios hará lo que tenga que hacer para ubicarte en el propósito de Él, porque un día usted le dijo: Señor, aquí estoy para servirte. Y Dios a veces prepara circunstancias, a veces Dios prepara momentos que uno no logra entender para nuevamente alinearnos a cumplir el propósito. Le estoy hablando a gente que esta mañana que sabe que ahí en el corazón un día le dijeron a Dios: Dios, aquí yo estoy. Tú sabes que te pertenezco. Tú sabes, Señor Jesús, que yo te pertenezco. Pero que saben que de repente en estos días tal vez sienten que no han estado dando lo mejor para la obra de Dios. Quizás estábamos acostumbrados a un sistema de iglesia donde creíamos que servirle a Dios era venir y servir a las mesas, servir y limpiar acá, estar en un ministerio de danza o de música, o de estar en un ministerio de servicio, y quizás malinterpretamos el servicio a Dios. Y ahora en este tiempo de pandemia, como no nos podemos congregar, bueno, ahora sí, ya gracias a Dios, pero pasamos un tiempo donde no pudimos congregarnos. Quizás hay gente que dice: no le estoy sirviendo a Dios. No, a Dios se le sirve donde quiera que estemos. A Dios se le sirve desde hogar, a Dios se le sirve en la casa, a Dios se le sirve ahí con lo que usted está haciendo. Ahí le servimos al Señor. Pero de repente hay gente que dice: no, porque como no hay que hacer, de repente me he desviado. El mensaje de hoy es muy directo al corazón de la persona. Dios te conoce con nombre y apellido. Y si un día tú le dijiste a Él: Señor, cuenta conmigo, en el cielo están contando contigo. Y quizás algunos peces grandes han aparecido en tu vida con la única razón de volverte a ubicar al camino correcto, para que tú pregones lo que tienes que hablar, para que tú hables el discurso que Dios ya puso en tu corazón. Ahora Jonás se encuentra en el pez, en el vientre del pez. Se encuentra pasando un proceso, como regularmente nosotros lo decimos. Sabes que cuando pasamos situaciones difíciles decimos: estoy pasando un proceso. Y Jonás está pasando un proceso de 3 largos días en el vientre del pez, y hace una exclamación, y esto a mí me mueve el piso. Y él dice en el capítulo 2, en el versículo 7: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguieron vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con mi voz te daré alabanzas y ofreceré sacrificio, y pagaré lo que prometí. Esto es importante que nosotros lo entendamos para conocer lo que dijo el escritor del libro de Eclesiastés: pagaré lo que prometí. ¿Qué prometió Jonás? Hablar lo que Dios ponía en el corazón. Cuando nosotros hacemos un voto delante de Dios, tenemos que cumplir ese voto delante de Dios. Ya no somos nosotros dueños de nosotros mismos. Cuando aceptamos a Dios, ahora pasamos a ser propiedad de Él. Quiero que por favor esto se lo reciba con gozo en su corazón. Pero ya nosotros no somos libres para hacer lo que sea. Ahora nosotros somos, por amor, esclavos a Jesucristo. Gracias por ese, gloria a Dios. Así es. Ahora por amor nosotros nos hacemos esclavos a Él. Y un esclavo no tiene derecho. Un esclavo simple y sencillamente hace lo que su amo le ordena. Nosotros en amor le hemos aceptado a Él, y tenemos que hacer lo que Él nos mande a hacer. Y Jonás lo entendió estando en el vientre del pez. Y aunque lo entendió, la manera como él lo desarrolla quizás no sería la misma manera como usted y yo tal vez lo quisiéramos ver. Jonás comienza a pregonar el mensaje, comienza a decir: señores, comienza a caminar por Nínive y comienza a decir: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Capítulo 3, versículo 4. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó un día predicando y
y diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Yo le he puesto a este mensaje el grito de libertad. Sabe que muchas veces nosotros hablamos palabras, decimos, compartimos con nuestros amigos, pero pocas veces, escúcheme aquí un momentito, pocas veces nos atrevemos a confrontar realmente a la persona. En esta era que estamos viviendo, el mensaje tiene que ser muy directo. Si la persona está en pecado y muere en pecado, le espera un juicio y vivir separado delante de Dios para toda la eternidad. Pero si la persona está en pecado y se arrepiente de su mal camino y se convierte a Dios, encuentra en el Señor oportuno socorro. ¿Sabe qué hizo Jonás? Jonás comenzó a decir lo que Dios le había dicho. Creo que usted y yo somos portadores de buenas nuevas, pero en las buenas nuevas a veces hay que hablar las cosas como tienen que ser. A veces hay que ser muy directo con las personas y decirle: si usted no se arrepiente, usted va a ir a un lugar de castigo. Eso es un poquito pesado. Nadie quiere escuchar ese tipo de mensaje. Queremos escuchar un mensaje siempre como que sea de bálsamo para nuestras heridas. Pero es necesario que como pueblo de Dios entendamos que Dios nos trae también en muchas oportunidades, y una de ellas es esta, para decirnos: si estás en pecado y sigues en ese pecado, el futuro que te espera es un futuro separado delante de Dios. De aquí a 40 días viene una destrucción. Eso fue el mensaje de Jonás. Y la gente comienza a escuchar a aquel loco predicador diciendo en todas las calles: viene destrucción para esta ciudad, porque la maldad de ustedes ha subido delante de Dios. Este es el mensaje que Jonás comienza a caminar. Era tan convincente el mensaje que toda la gente comenzó a poner cuidado. Mira lo que dice la Biblia. Yo estoy haciendo un resumen del capítulo, de todos los capítulos de Jonás. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre las cenizas e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, que no gusten cosa alguna, no se les dé de alimento ni beber agua, sino cúbrasen de cilicio todo hombre y animal, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino y de su rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá a arrepentirse Dios y apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que ellos hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que habían dicho, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Si algo estoy totalmente convencido, es que cuando Dios ve un corazón contrito y humillado, ese corazón Él no lo desprecia. Si algo estoy totalmente convencido, es que cuando nos apartamos radicalmente de lo malo, Dios nos recibe con sus brazos de amor. Si algo estoy totalmente convencido a raíz de la palabra, es que hay juicios incluso de parte de Dios que Él ya ha decretado en el cielo para que se cumplan. Pero cuando Dios ve un corazón que se contricta delante de Él, tal corazón no queda impune. Dios siempre va a poner su oído atento y va a estar viendo cómo es que nosotros nos comportamos. Aquí había un juicio para Nínive. ¿Está conmigo todavía en esta mañana? ¿Sí? Aquí había un juicio para Nínive. El predicador no les dijo arrepiéntanse. El predicador nada más dijo: viene un juicio para ustedes. La gente comenzó a decir:
Aquí el asunto es poniéndose las pilas, como decimos aquí a lo tico. Aquí el asunto es volviéndonos a Dios. Aquí el asunto es apartándonos del mal para que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿A quién estoy predicando en esta mañana? Que está ahí en su casa o que está aquí sentado con nosotros en este auditorio. ¿Quién tiene que arrepentirse de su mal camino y decirle: Señor, genuinamente delante de ti estoy? Tú me conoces y tú sabes mejor que nadie de que a partir de hoy me arrepiento de mi mal camino y me acerco a ti para encontrar en ti oportuno socorro. 120,000 personas, dice la Biblia en el capítulo 4, el verso 11, fueron perdonadas. Y aquí es la parte que quiero dejar en su corazón ya mismo. 120,000 personas fueron perdonadas por Dios por la actitud de un hombre que, venciendo incluso sus propios temores, venciendo incluso su qué dirán de parte de mí, si ahora lo que yo digo que va a venir juicio y no viene juicio, mi reputación va a quedar totalmente por el suelo, porque Dios cambió totalmente. No importa, voy a ir a hacer la voluntad del Señor. ¿A alguien le emociona eso? A mí sí. 120,000 personas un día tuvieron que decir: gracias a ese loco predicador que llegó a decirnos la verdad tal cual nosotros la estábamos viviendo, hoy nosotros tenemos vida. A veces cuando nosotros los predicadores decimos la verdad como así a tapa, ¿cómo dice? A quemarropa, ¿verdad? A veces causa molestia. Pero cuando la persona es entendida, dice: gracias, porque si no me lo hubieran dicho, no hubiese cambiado. Gracias por ese hombre valiente que se atrevió a decirme. Gracias por ese hombre que va a la iglesia, que valientemente se acercó a mí y me dijo: ¿sabes qué, amigo? Lo que estás haciendo está mal, y si no te arrepientes, te vas a ir a un lugar de castigo toda la eternidad. Pero en estos tiempos, como es muy humanista todo, nosotros hemos, tal vez no todos, pero mucha gente ha cambiado la manera de ver la vida. Hay mucha gente que a lo malo le está diciendo bueno y a lo bueno le está diciendo malo. Creo que Dios en este tiempo está ocupando de gente valiente como usted, que se atreva a decir: yo voy a hablar lo que Dios me ponga a mí en la boca. Yo lo voy a decir, aunque al principio me cueste, aunque al principio esté tentado incluso a que todo mi prestigio se venga totalmente abajo. Porque le voy a ser muy sincero, a veces a nosotros los cristianos evangélicos nos tildan hasta de locos, porque hablamos un tipo de verdad que la gente no está acostumbrada a escuchar. Yo me imagino a Jonás, los primeros pasos que empieza a dar en Nínive y diciéndose: que 40 días viene juicio para ustedes. Y la gente comenzó a decirle: ¿y ese loco de dónde salió? ¿Alguien se lo imagina? ¿Y ese loco de dónde salió? Si aquí estamos súper bien, si aquí estamos en un puro baile, si aquí le estamos pasando súper bien. Pero delante de Dios dice la Biblia que había subido la maldad y Dios ya había decretado juicio sobre ese lugar. Y el predicador comienza a caminar: de aquí a 40 días viene juicio sobre esta ciudad. Y el temor de Dios comenzó a apoderarse en la vida de las personas. ¿Sabe qué me corresponde a usted y me corresponde a mí? Hablar la palabra nada más, que en quien va a poner el sentir es el Espíritu Santo. A nosotros nos corresponde hablarlo, que Dios va a respaldar lo que nosotros vamos a decir. Pero si nosotros no hablamos, Dios tendrá que ocupar piedras para que hablen. Pero en este tiempo Dios está ocupando hombres y mujeres valientes que nos atrevemos a hablar la palabra de Dios. Quizás al principio fue como algo muy loco, pero después se convirtió en un clamor y un grito desesperante. Y el mismo rey dijo: señores, aquí el asunto es en serio. O nos arrepentimos o viene juicio para nosotros. He leído el libro de Jonás y cada vez que lo veo es como un espejo diciéndome: ¿cuántas veces yo, por lo menos yo, no sé usted, cuántas veces he tenido que hablar
lo que viene de parte de Dios y quizás me he hecho para atrás y no lo he querido hablar. Es más, muchas veces me he dicho, ¿cuántas veces Dios quizás ha usado algún pez grande que me ha tenido que reubicar en la dirección correcta para seguir adelante en lo que tengo que hacer? A mí Dios, por lo menos yo me he visto en un espejo en el libro de Jonás, pero quizás en esta mañana tal vez usted también se vea confrontado. Quizás muchas veces usted no ha hablado como ha tenido que hablar. Quizás usted no le ha hablado a sus hijos como ha tenido que hablarles. Quizás usted no ha educado a esos jovencitos y ha dejado quizás que los profesores lo hagan, y después decimos, ¿y quién crió a este niño? Quizás no le hablamos a ellos fuertemente cuando teníamos que hablarle fuertemente, y cuando ya creció ya no se podía hacer más. Quizás esa esposa que sabe que ese comportamiento de su esposo no es el correcto, pero por miedo no ha hablado lo que tiene que hablar. Quizás es el esposo el que quizás por miedo no ha hablado. O quizás nosotros, como portadora de una palabra de fe, no hemos confrontado a alguien y decirle, ¿sabes qué? Estás en pecado. ¿Y sabe por qué no lo hacemos esto último? Porque muchas veces aquí adentro decimos, no, ¿y para qué le voy a decir a esa persona que está en pecado si también yo lo estoy? Más complicado todavía, ¿verdad? El que es santo, santifíquese más, para que pueda con libertad decirle a alguien, ¿sabes qué? Es hora ya mismo de que te arrepientas de tu mal camino y que te vuelvas al Dios de misericordia. Este no es un mensaje de condenación, jamás. Este es un mensaje que tiene que ayudarnos a nosotros a entender de que esta vida no es un juego. De lo que pasamos en esta pandemia y que todavía falta mucho por vivir de esta pandemia, nos ha ayudado a entender de que la misericordia de Dios sigue estando presente con nosotros, que ella no nos va a dejar, pero que si hasta este momento Él nos ha permitido estar vivos, es para que nosotros cumplamos un propósito. Aquí yo sé que hay hombres y mujeres que tienen ministerios que tienen que empezar a desarrollar. Quiero hablar a tu corazón y decirte, no te sigas escapando o no te sigas queriendo escapar a lo que Dios quiere hacer, porque ya tú eres propiedad de Dios y Dios va a usar lo que tenga que querer Él usar para alinearte al plan de Él, porque un día tú le dijiste, Señor, aquí están mis manos, aquí está mi boca, aquí está mi vida, aquí están mis talentos, aquí están mis finanzas, aquí está mi profesión al servicio tuyo. Y eso Dios lo está viendo en el cielo y lo está demandando. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar en esta mañana. Acompáñenme a orar. Si puede cerrar sus ojitos, hágalo. Un momentito nada más, un par de minutos. Padre, te damos gracias, Señor. Estos 4 minutos que nos quedan, Señor, delante de ti, Señor. Gracias por este privilegio de estar en este lugar. Antes de pedirle a usted que levante su mano al cielo, yo quiero decirle que vamos a orar y decirle, Padre, aquí yo estoy. Si en algo te puedo servir en este tiempo, aquí yo estoy. Pero antes de que usted haga esa declaración, yo quiero decirle de que tenga mucho cuidado con lo que va a decir, porque Dios toma muy en cuenta lo que usted le dice a Él. Con libertad, el que guste hacerlo, levantar su mano y decirle, Padre, aquí estoy en esta mañana. Yo levanto mi mano. Primero te pido perdón, Señor, porque al igual como Jonás muchas veces me he apartado. He querido hacer mi vida a mi manera. He querido caminar el rumbo como a mí me ha placido. Pero hoy reconozco, Señor, de que tengo que cumplir
lo que un día prometí delante de ti. Y es que yo soy instrumento en tus manos. Yo soy instrumento en tus manos. Hoy, Señor Jesús, en esta reunión de santos, acá, Señor, y poniendo a los ángeles como testigos, Señor, aquí estoy para servirte, Señor. Cuenta conmigo, Señor. Cuenta conmigo. Quiero hablarle a las personas, Señor Jesús, tu verdad. Quiero, Señor Jesús, Padre Santo, que muchos te conozcan a ti, Señor. Que miles, Señor Jesús, sean salvos